Hola, ¿cómo están? Yo les voy a presentar el curso Fitoplancton, floraciones algales nocivas y salmonicultura, segunda parte. Mi nombre es Natalie Fuica y soy bióloga marina. Tengo experiencia en identificación y análisis de microalgas. Pregunta, ¿ustedes, aparte del programa que hacen en sus centros, conocen otros programas de monitoreo de fitoplancton en Chile? ¿Existirán? Claro que existen. Ahora les voy a presentar otros programas de monitoreo que existen en Chile. ¿Cuál es la idea de los programas de monitoreo? Es buscar generar información para tener dos cosas. Uno, una alerta temprana y obtener datos en el tiempo para después hacer un análisis y decir, mira, el año pasado en esta época pasó esto. Hoy hay que tener ojo por lo que puede pasar, etcétera. ¿Ya? Esta información es súper importante, los datos en el tiempo para las estadísticas, los estudios, las modelaciones. Y la alerta temprana, por supuesto, es para saber si es que podríamos pronosticar una floración algal nociva en el corto plazo, en algún centro. En Chile, para el fitoplancton existen dos grandes programas de monitoreo. Los programas privados, o tres. Está el programa privado, el que hace la salmonicultura, y también está lo que hace Intesal, está lo que hacen los laboratorios privados, por ejemplo, los que analizan fitoplancton para los centros de cultivo. Está el PSMB, que es estatal, o lo lleva el Estado, pero también lo tienen que financiar los privados, que se llama el Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos. Y este está enfocado a ver si es que los niveles de toxina en los choritos, los bivalvos de cultivo. Y está el otro que es del Instituto de Fomento Pesquero, que busca generar información para también hacer después estadísticas, incluso normativas. Bueno, el programa de monitoreo de fitoplancton pertenece al Instituto Tecnológico de Salmón y partió en 1988 posterior a la floración algal nociva de Heterosigma cachivo, que mató aproximadamente al 60% de la producción de salmones ese año. Posterior a ese evento, las empresas empezaron a tomar la importancia de lo que es el monitoreo de fitoplancton. Así es que empezaron a enviar muestras al INTESAL para el análisis. Ahora existen muchos programas de laboratorio, privados principalmente, que prestan servicio a la salmonicultura. Y estos monitoreos buscan identificar y contar las algas nocivas para la salmonicultura, porque existen algas nocivas para los, no directamente a los bivalvos, pero sí indirectamente por la salud de la inocuidad de la población. El Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos, o PSMB, es el programa que realizan los productores de mariscos para exportar sus productos de las áreas de cultivo y bancos naturales. Este programa busca dar cumplimiento a los requisitos establecidos por Estados Unidos y la Unión Europea. Así partió, porque Estados Unidos no recibía mariscos o recursos bivalvos, eh, dadas ciertas condiciones oceanográficas y con alguna floración algal nociva. Asimismo, la Unión Europea. Por lo tanto, Chile empezó a exigir estos monitoreos a los productores de bivalvos. ¿Por qué es importante monitorear el fitoplancton en la mitilicultura? Porque por las toxinas que poseen, que bioacumulan estas especies. Hay tres tipos de toxinas principales en Chile. Uno, el veneno paralítico de marisco, que es una toxina presente en la microalga Alexandrium catenella. El veneno paralítico de marisco está compuesto por distintos tipos de toxinas, las que tienen distintos grados o poderes de envenenamiento. Está el veneno diarreico de mariscos, que actualmente se conoce como biotoxinas marinas lipofílicas, es un nombre largo, pero veneno diarreico, ¿ya? Y hay varios tipos de toxinas también presentes.
La especie que contiene esta toxina o este grupo de toxinas es Dinophysis acuta, que también yo creo que la han visto en las muestras de agua, pero para los salmones hasta ahora no ha tenido ninguna importancia. Está el veneno amnésico de mariscos, que posee un ácido domoico que se le llama, que es un compuesto que es un neuroexcitante que interfiere con la neurotransmisión y causa daño a la célula neuronal y muerte celular. Por eso genera, entre comillas, amnesia. ¿Ya? Los seres humanos, este daño está asociado con la pérdida de la memoria de corto plazo. Incluso si es mayor la cantidad de toxina, puede llegar a generar la muerte de la persona. A continuación, les presento los resultados actuales del programa de sanidad de moluscos bivalvos que realiza el Laboratorio de Toxinas Marinas. Ellos muestran regularmente en Coquimbo y acá en la región de los lagos, donde se dan principalmente las especies que podrían bioacumular toxinas marinas. Y ellos presentan este mapita donde se ve que tenemos veneno amnésico. Acá, por ejemplo, no sé si lo pueden ver acá, se ve bastante pequeño, pero el veneno amnésico, aquí están los niveles permitidos en celeste. Y bueno, ahora, y también están las yesotoxinas. Las yesotoxinas son parte del grupo de los venenos diarreicos. Por lo tanto, estos son del 8 al 12 de noviembre. Todas estas especies son bioacumulan, por lo tanto, siempre acá la recomendación es no consumir mariscos. Recuerden que cocidos las toxinas no les pasa nada. Echarle limón tampoco les pasa nada. Aquí la única forma de comer mariscos es que ojalá no tengan toxina, o bien si las toxinas están presentes sean en muy baja concentración. Tenemos también los monitoreos que realiza el Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP. El IFOP y el CREAN, que es el Centro de Desarrollo de Algas Nocivas, ellos también están muestrando. Ellos muestran principalmente en las costas, muestran acá en la región de los lagos, en la 11ª y la 12ª, y están mostrando hasta la región del Biobío. Bueno, ahí un poco se ve donde muestra la Araucanía, los ríos, los lagos de Aysén. Ellos mantienen una información bastante actualizada, si bien no es del momento como para tener una alerta preventiva, ellos se tienen una data para atrás que ya se puede empezar a hacer análisis y decir, chuta, ya llegó Alexandrium catenella, por ejemplo, hasta la región del Biobío. Tenemos otros taxones aquí, Alexandrium ostronfeldi, que es un primo hermano de Alexandrium catenella. Los Dinophysis, los Protoceratium reticulatum, que alguna vez en el programa de monitoreo de Intesal, esta especie generó algunas irregularidades asociadas a los peces. Entonces, podría ser que este tipo de especie también, quizás en el futuro, pueda entrar dentro del listado de algas nocivas para peces en cultivo. Pero todavía eso no se puede dar una certeza de eso. Los monitoreos privados son bastantes, de los laboratorios principalmente. Aquí les voy a mostrar el de Intesal, que tiene este mapa. Ahí está la información. Este mapa se va actualizando en la medida que la información, las empresas vayan enviando los resultados. Y se puede estar súper bien actualizado, con mucha información, y sirve bastante porque uno ahí se puede dar cuenta en rojo, donde hay alguna alga nociva, sobre los niveles de riesgo, o sea, o ya están en los niveles de riesgo, en naranjo, en verde, por barrio. Entonces ustedes pueden ver, entre comillas, un mapa, no solo de su centro, sino también de lo que está pasando al lado. Bueno,
Por supuesto que para leer muestras de agua hay que sacar las muestras de agua. Entonces les voy a presentar ahora el protocolo de colecta y análisis de fitoplancton. La pregunta, ¿dónde es mejor muestrear? ¿Dentro del módulo o fuera del módulo? Bueno, el muestreo en el centro cultivo va a ser variable, pero en general lo ideal es realizarlo fuera de la jaula, ya con la corriente hacia las jaulas. ¿Por qué? Porque ahí uno va a tomar una muestra de agua representativa de lo que está afuera y de lo que va a entrar a las jaulas. En cambio, adentro, ya esa información va a estar un poco sesgada porque las microalgas van a pasar, por ejemplo, por los peces que van a respirar, no sé, va a haber filtración, entre comillas, de esa composición de microalgas y los niveles. Bien, lo otro que puede hacer es que pues, se pueden tomar muestras de agua afuera y adentro. Alguna vez me dijeron que ellos querían saber lo que estaba dentro de las jaulas, que también es válido. Lo ideal, esto es lo que yo les estoy mostrando. Existen casos también que cuando no les toca muestrear, pero por sospecha, eh, es bueno muestrear. Por ejemplo, cuando las condiciones del agua son diferentes. Por ejemplo, una extrema fosforescencia en la noche, manchas en la superficie del agua. Si ven una mancha cerca de su centro o tienen el aviso que hay unas manchas extrañas, hay que ir y tomar una muestra de lo que está pasando ahí, porque puede ser que esa mancha se empiece a acercar a los módulos y afecte a los peces. Cuando disminuye la transparencia, cuando hay una coloración atípica, porque puede ser alguna floración de alguna microalga que genera una discoloración del agua, las temperaturas anormales, por eso, por ejemplo, la corriente del Niño que trae aguas cálidas aumenta la superficie y hace que ciertas microalgas estén más cómodas en esa superficie o en esa columna de agua. Y bueno, presencia de organismos atípicos también. Lo otro, por supuesto, es la conducta de los peces. Ustedes conocen sus peces, por lo tanto, cuando están orillados, cuando tienen bajo apetito, sus branquias están alteradas, la natación en superficie, mostrando la aleta dorsal, cuando aumenta levemente la mortalidad de salmónidos. Y esto es importante, la mortalidad de peces nativos. Quizás donde ustedes están ubicados no existe nada más alrededor, por lo tanto nunca van a saber si hubo mortalidad de peces nativos. Pero puede ser que escuchen por ahí que en el sector está pasando algo raro. Y eso es importante porque si está pasando algo raro en el agua, puede ser que les llegue a ustedes a su centro. Entonces siempre hay que estar alerta. ¿Qué meses se consideran de riesgo de una FAN? Bueno, esto es una estimación, no es una obligación. Esto es basado un poco en toda la experiencia. De repente hay años particulares, hay especies que aparecen que no están dentro de la normalidad. Pero esto es como la normalidad, ¿ya? Por ejemplo, las diatomeas casi siempre crecen en riesgo en el verano. Noviembre, diciembre, enero, febrero son sus periodos de más riesgo. Los dinoflagelados parten en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, incluso abril. Los flagelados también se comportan muy parecidos a los dinoflagelados, pero también ocurren situaciones particulares. Por ejemplo, el bloom del 88 de Heterosigma cachivo ocurrió en septiembre, entonces que está dentro con color amarillo. Este año ocurrió en marzo-abril, fines de marzo, principios de abril. Entonces, insisto, esto es una idea, un promedio como para más o menos estipular o estar alerta. Pregunta, ¿para qué sirve un muestreo cualitativo? Bueno, antes que eso, existen dos tipos de muestreo para el fitoplancton.
Está el muestreo cualitativo y el muestreo cuantitativo. Y como dice su palabra, uno es de calidad, que es el cualitativo, y el otro es de cantidad. El muestreo cualitativo, o sea, de calidad, se colecta la muestra de agua con una red de fitoplancton, que quizás muchos las conocen. Esta yo tengo una y la utilizo para las clases, para ir, tomo una muestra de agua. Estas muestras de agua pueden ser en superficie o bien horizontal o vertical. ¿Y por qué? Porque ahí yo quiero ver, depende de lo que yo busco. Yo personalmente cuando hago clases voy con la red de fitoplancton y hago un muestreo cualitativo en forma vertical. La llevo hasta el fondo y luego la subo hasta la superficie. ¿Y qué hago con esto? Ahí voy metiendo muchas microalgas, por lo tanto voy a acumular calidad o especies, no cantidad, porque yo no sé cuánto filtré. Y eso luego lo traspaso a una botella y me aseguro de tener mucha cantidad, que no es lo mismo eh, cualitativo y el otro. Me aseguro de tener mucha cantidad de distintas especies de microalgas, pero no sé la cantidad de agua de la que estoy filtrando. ¿Y por qué? ¿Para qué me sirve esto? En este caso, yo para asegurarme de tener muestras o especies para mostrarle a mis alumnos. En otros casos, se hacen estudios para ver qué especies están en ese lugar desde el fondo hasta la superficie de agua. También ocurre que hay estudios que agarran la red de fitoplancton, un bote y la van arrastrando por la superficie, porque yo quiero saber qué es lo que más hay en la superficie de agua. Las microalgas que se colectan con este muestreo no se cuentan, porque insisto, no puedo saber cuántas células por ml hay en tantos litros de agua, porque solamente colecté las muestras de agua, hice un arrastre. A continuación les voy a mostrar un video para que ustedes puedan ver cómo se realiza el análisis o el muestreo cualitativo. ¿Para qué sirve un muestreo cuantitativo? De cantidad. El muestreo cuantitativo sirve para identificar y contar las microalgas que se encuentran estratificadas en la columna de agua. ¿Qué significa estratificada? Significa que hay unas que están en superficie, otras que están en 5 metros y las otras que están a 10 metros. Esto es como el simple, porque también hay unas que se mueven entre 3 y 5 metros y así. Pero en general se ha hecho una estandarización de las profundidades, por lo tanto las profundidades a colectar son superficie o 0,5, 5 y 10 metros. Hay empresas o centros de cultivo que en épocas de riesgo o épocas de floración algal nociva también muestran a los 10 y a los 15. La colecta tiene que ser en frascos limpios, ¿ya? Y más o menos, ojalá desde 300 ml para arriba. Recuerden que van a sacar una muestra del mar, por lo tanto, mientras más agua colecten, va a ser mucho más, entre comillas, representativo. Si las van a analizar en el momento, está muy bien. Si van a esperar un poco, la idea es que estos frascos se mantengan a baja temperatura y en oscuridad. Lo importante, y si van a enviar también muestras al laboratorio, también a baja temperatura y en oscuridad. Y además, tiene que estar muy bien identificado el centro cultivo con la fecha de colecta, el nombre del centro, la conducta de los peces. Con esta información, uno puede ir asociando que a 20 células por ml de una célula X los peces están inapetentes. Y así, con toda esa información que se va acumulando durante años, tenemos esta tabla de la especie nociva, las concentraciones de riesgo y las concentraciones ya que empiezan a generar mortalidad, por ejemplo. Por eso es importante esa información.
La variación vertical de la concentración de fitoplancton es enorme, por eso es importante este muestreo bien estratificado, que además vamos a saber qué especies están en superficie, que son a veces distintas a las especies que están a 10 metros. Una, por ejemplo, si están cerca de un fiordo o de un aporte de agua dulce, va a haber mucho más estratificación y van a haber especies que prefieren estar en aguas más salobres, hay otras que prefieren aguas más saladas, hay otras que les da lo mismo. En el caso de los dinoflagelados, ellos pueden migrar en la columna de agua, por lo tanto pueden decir, hoy me gusta más estar aquí a los 3,5 metros, porque está más calentito, no está ni tan dulce ni tan salado, por ejemplo. Y eso es lo peligroso, porque sus peces están nadando, depende de la especie, depende del tamaño, pueden nadar en superficie o ir a comer a la superficie o estar más en profundidad. Y ahí viene el tema de las acciones que hacen en los centros de cultivo. Dejar de alimentar, o bien en caso de una floración algal nociva, ya estarán listos para cosechar, o no cosechemos porque estos peces están abajo, no los alimentamos y pueden durar un poquito más, no sé, dependiendo de la especie de microalga, etc. Por ejemplo, en verano generalmente se produce mayor estratificación. Hay poco viento, por lo tanto el agua se mueve menos y ahí está un poco más estratificada. Entonces, por eso es importante tomar muestras de agua en superficie 5 y 10 para ver cómo se están distribuyendo las microalgas en la columna de agua. Por ejemplo, el muestreo se puede hacer con distintas técnicas. Están las técnicas artesanales, que es la botellita de agua, que hay centros que todavía lo ocupan. Hay otras empresas que son han invertido más en este tipo de protocolo y tienen botellas Minsky. O bien algunos buzos realizan esta labor en la mañana y van en superficie 5 y 10 metros y toman la muestra de agua. El siguiente video es un video que muestra cómo utilizar la botella Ninskin para que sea mejor el muestreo en caso de que los centros de cultivo la tengan. Pregunta: ¿cómo se transportan las muestras de agua y por qué? Bueno, siempre es mejor transportar muestras frescas, que no tengan fijadores, por ejemplo el Lugol, que es un fijador, y ojalá dentro de un plazo de 24 horas, siempre a bajas temperaturas y protegidas de la luz. ¿Por qué? Porque si las transportan en una botella transparente y la dejan detrás de la camioneta, esperando que salga la persona que va en esa camioneta, va a seguir ocurriendo el proceso de fotosíntesis y quizás las microalgas, unas puedan seguir creciendo más, otras se pueden deteriorar. Por lo tanto, cuando lleguen al laboratorio, que también necesita un protocolo, me refiero a que hay que esperar unas ciertas horas para empezar el análisis. eh, la muestra que tomaron no es la misma que está en el agua. Pueden tener muchas más microalgas o pueden tener menos porque fue tanto el calor que se murieron o se reprodujeron más, cambiaron su forma, etc. Entonces, por eso es importante siempre protegerla de la luz y a bajas temperaturas. También es preferible evitar el uso de fijadores. ¿Por qué? No sé si se acuerdan de la foto de Heterosigma cachivo en una muestra fresca y Heterosigma cachivo con Lugol. La muestra con Lugol se había reventado, entonces parecía un poroto o una célula con muchos porotos hinchados. En cambio, sin Lugol, claro, se veía un poco más los cloroplastos, eh, tenía un poco más de forma. Entonces es difícil el reconocimiento de algunas especies que son afectadas con los fijadores.
Independiente de eso, hay centros que están muy lejos del laboratorio y por lo tanto cuando tienen que enviar las muestras, es preferible hacerlo con algún tipo de fijador para que al menos estén más o menos preservadas cuando lleguen. ¿Qué tipo de fijadores se pueden utilizar? Por ejemplo, la formalina, el Lugol, que es lo más recomendado. El Lugol se puede reemplazar fácil con yodo, que lo venden en la farmacia. Y, por ejemplo, en el caso del yodo o el Lugol, 3 a 4 gotitas por cada 250 ml de muestra sería lo recomendable, que quede como un té, para que no quede tan fuerte y rompa las células que ya podrían verse afectadas con estas 3-4 gotitas. La lectura y el análisis. La lectura la tiene que realizar el personal capacitado, no lo puede hacer cualquier persona. Pero, y la idea es que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque tiene que montar la muestra, utilizar el microscopio, etc. Bueno, también se envían muestras contra muestras al laboratorio. En general las empresas envían, dependiendo de la época, 1 o 2 muestras al laboratorio a la semana para eh, respaldar sus monitoreos. No tanto el análisis, porque todos los analistas tenemos distintos ojos. ¿Sí? Nunca un análisis va a ser ni bueno ni malo, a menos que lo haga mal el análisis. Me refiero a que en la cámara de conteo de Sedgwick Raster lea una sola fila. Eso es un mal análisis, porque no es representativo. Pero, por ejemplo, si hace un análisis completo y otra persona hace el mismo análisis completo, van a ver cosas diferentes, porque cada uno tiene un ojo diferente. Y ninguno está ni mejor ni peor, solo es diferente. Eh, el personal que va a realizar el análisis tiene que contar al menos con 2 a 3 horas. ¿Por qué? Porque tiene que ser un análisis completo y dedicarse exclusivamente al análisis. Lamentablemente el centro de cultivo tiene muchas actividades, llaman por radio, que llega, entra servicio, que llega a una fiscalización, que llega una auditoría, que viene una visita al jefe, etcétera. Entonces no es fácil estar encerrado, tranquilo o tranquila mirando una muestra de agua, pero es lo ideal. Y lo importante es estar concentrado y anotar todo si es que tuvo que levantarse del microscopio para hacer otra cosa. Es importante decir o anotar en un papelito: chuta, yo quedé en la celda tanto, yo iba para la derecha y para abajo, o iba para la izquierda hacia arriba, depende cómo vean ustedes hagan el análisis. El material para la lectura de microalgas, generalmente, bueno, lo puse en tierra pensando en un laboratorio, pero ahora ya se hace todo también en los pontones. Las pipetas. Las pipetas obviamente ustedes las necesitan para tomar la muestra y ponerla en la cámara de conteo. Toalla nova también es importante para no manchar la superficie. Ustedes están en oficina, la idea es mantener siempre limpio. Las pisetas. Las pisetas es una botellita que tiene un tubo muy fino que sirve para lavar. Las pisetas casi siempre tienen agua fresca, no agua salada. O sea que ustedes terminan una superficie, agarran la Sedgwick Raster y con un poco de agua en la piseta la lavan y luego la secan. Los frascos tienen que estar rotulados, bien rotulados. Alguna vez me pasó que llegaban las botellas de agua, eran todas de 0,5. Entonces uno no sabe si se equivocó la persona o realmente todas son de superficie porque tienen algo raro. Entonces, por ejemplo, en esos casos, yo como analista decía: no, pues solo voy a contar una sola de 0,5, pues si son todas de superficie. Y ahí va a estar errado el resultado, porque puede que haya sido superficie 5 y 10, y conté la de 10 y le puse que era 0,5. Es un ejemplo real, pero por eso es importante siempre que rotulen bien los frascos, sobre todo si van a enviar al laboratorio.
Tenemos las cámaras de Segwit Raster. Aquí hay dos tipos de cámaras de Segwit Raster, las de vidrio, que son las que a mí me gustan mucho, y las de plástico. Las de plástico son más baratas, duran mucho más, pero se rayan mucho, entonces a veces es difícil hacer el análisis. Las de vidrio son más caras, son más delicadas, pero duran una infinidad. Así que va a depender de cada empresa y los cuidados que cada persona de los centros haga con el material. Lo otro que es bueno en la cámara de vidrio es que si es que ustedes tienen el aumento de 20x, que es un poquito más largo, no choca. No sé si les ha pasado, pero algunos chocan con la de Segwit Raster de plástico, pero no choca en la de vidrio, que es más plana. Tenemos los cubreobjetos y bueno, aquí está el microscopio con los 4 objetivos con el que trae, el 4, el 10, 40 y 100. En general se usa el 4 y el 10. Hay empresas que compran el 20 aparte. El 40X ya es un poco difícil verlo con las cámaras de Segwit Raster que se tienen en los centros. Y el de 10X utiliza un aceite de inmersión. Ese aceite de inmersión requiere mucho cuidado porque después hay que limpiarlo y todo. Entonces hay mucha manipulación del microscopio. El microscopio es un instrumento delicado, por lo tanto no es lo ideal. Entonces 4, 10 y si tienen 20, mejor. Y un manual taxonómico para ayudar a la identificación. Ahí un poco el material general. Este 5 es un contador. Generalmente uno lo utiliza cuando hay una floración de algas nocivas, porque como es una floración, casi siempre es monoespecífica y uno tiene que contar, y hay muchas de la misma especie, entonces ahí uno está contando. Aquí tenemos un microscopio típico. Bueno, no es tan típico porque este es un monoocular, tiene un solo ocular. Los que nosotros utilizamos son binoculares o bioculares. Tenemos el revólver que da la vuelta para que cada objetivo sea utilizado, las pinzas para sujetar la cámara de conteo, el condensador y el diafragma que son súper importantes para regular el paso de la luz. Tenemos la fuente de luz, la base, el tornillo micrométrico que sirve para ajustar el detalle de cada microalga, el tornillo macrométrico que sirve para empezar a acercar o subir la platina, esta es la platina, empezar a subirla hacia los objetivos. Y cuando uno ya tiene identificado la altura, que es fácil en los casos que se tienen cámaras de conteo de Segwit Raster con grilla, es muy fácil porque se llega a la grilla y luego se utiliza el micrométrico. La platina y el brazo. ¿Para qué sirve el diafragma del microscopio? Como les comentaba, el diafragma sirve para regular el paso de la luz hacia la muestra de agua. Cuando el diafragma pasa mucha luz, no se puede ver bien todas las microalgas, porque hay demasiada luz para nuestros ojos. Y cuando hay muy poco, tampoco, porque hay muy poca luz para nuestros ojos. Por lo tanto, ustedes tienen que revisar bien. Cuando no puedan ver bien antes de sentarse a hacer el análisis, tienen que ver los aumentos y también regular el paso de la luz. ¿Y para qué sirve el micrométrico, el tornillo micrométrico? Este es para ajustar la microalga o la célula en sí, cuando ya tenemos la altura ideal para empezar a contar las células. También utilizamos el micrométrico para ver detalles de las células, incluso para identificar mejor, para ver si es que es una célula u otra, etc. El análisis cuantitativo en el centro de cultivo. Bueno, se usan las cámaras de conteo de Segwit Raster,
se pone 1 ml de la muestra. Lo bueno de estas cámaras de Sedgwick Raster es que siempre va a ser 1 ml, por lo tanto que ustedes le pongan un poco más de agua, le ponen el cubre objeto, siempre va a quedar 1 ml. Se enfoca, la idea es enfocar primero con 4X para hacer un análisis general, para tener una visión general de cómo se viene la composición del fitoplancton. Y luego comienzan a contar, ya sea en 10 o en 20. Acá hay un par de materiales de apoyo, hay bastantes en internet también, y es bueno tener este material porque a veces, por ejemplo, en el caso de los ketóceros, hay muchos tipos de ketóceros. Por ejemplo, ketóceros con volutus, ketóceros socialis, ketóceros con cavicornis, y a veces se pueden confundir cuál es cuál, y un manual ayuda bastante. Bueno, tenemos distintos tipos de cámaras de conteo. Está, por ejemplo, el método de Neubauer, que antiguamente se utilizaba. Actualmente no se utiliza, pero se los voy a mostrar igual, que este tipo de cámara es para contar células, principalmente en los laboratorios células de eritrocitos o de sangre, ¿ya? Y tiene distintos tipos de cámaras para contar distintas cosas dependiendo de la densidad. Por ejemplo, aquí los cuadraditos son más grandes, aquí son más pequeños, aquí son mucho más pequeños, dependiendo de la densidad o de las concentraciones de microalgas. Tenemos también el método Utermol. Este método se sigue utilizando principalmente en los laboratorios de análisis y en las universidades. Este método se utiliza un volumen conocido, así que también se puede sacar las células por ml y se deja decantar la muestra. Aquí lo bueno es que decanta depende. En los laboratorios de análisis generalmente se decantan 3 horas y luego se ve con un microscopio que se llama invertido, se ve desde abajo para arriba. Los microscopios de los centros de cultivo en general están de arriba hacia abajo. Y bueno, una vez que decantan, comienza el análisis. Y luego tenemos el de Sedgwick Raster, que es el que se ocupa principalmente en los centros de cultivo. Lo bueno de esto es que es muy rápido, no hay que esperar 3 horas para que decanten. Se puede esperar unos 5 minutos para que se deje de mover lo que hay dentro de esa capita de agua, que hace 1 ml. Y ahí comienza el conteo. Bueno, se pone la muestra de agua, lo ideal es ponerlo el cubre objeto en forma diagonal, así como se ve acá, y se pone la muestra de agua y solito se va moviendo. Así uno se asegura de no tener burbujas. Bueno, y si no, la verdad cada uno está acostumbrado también a poner la muestra en la cámara, pero eso es como lo fácil y lo ideal. Tenemos acá para el conteo, aquí es importante las decisiones que ustedes tomen. Generalmente cuando hay poca concentración de microalgas, la idea siempre es contar toda la cámara, los 1000 cuadraditos, que al final no son 1000, porque en las orillas no está el cuadradito completo, así es que serán los 1000 menos todos los cuadraditos de las orillas. Parte el muestreo o el conteo, aquí abajo voy a tratar de explicarles. Esto verde es lo que ustedes van a ir contando. Vamos a pasar por la primera celda, la segunda, la tercera hacia el lado y luego volvemos y seguimos con las de abajo. Por lo tanto, cuando yo voy a contar, cuento lo verde. No cuento lo que está en la línea siguiente ni lo que está en la línea de abajo, porque esto lo voy a contar cuando pase a la siguiente celda. Ahí cuento lo que está al lado.
y cuando llego abajo, ahí cuento lo que está arriba. ¿Y por qué esto es importante? Porque, insisto, cuando estamos en los centros de cultivo, hay muchas agentes que distraen, hay mucha distracción. Entonces, conté o no conteste ketóceros convolutus, que con 5 células por ml, ya uno tiene que empezar a reportar y ya puede empezar a generar eh, algún tipo de puede afectar a los peces. Entonces, por eso es importante, chuta, lo conté, porque de 5 a 6 o de 6 a 7, en el caso de ketóceros convolutos, igual es importante. Entonces, por eso la idea es mostrar esto y tratar de hacerlo para que sea ordenado. Aquí, cuando hay una floración de microalgas o cuando hay mucha concentración de alguna especie que no es nociva para los peces, también uno se puede tomar la decisión de decir, no voy a contar los 1000 cuadraditos de esta especie, porque no voy a terminar nunca. Pero sí voy a hacer un conteo de cierto número de células de la cámara de conteo. Por lo tanto, cuando se hace esto, se cuenta y se hace este cálculo. Las células contadas por 1000 dividido por el número de cuadrados contados. Esto es por especie. A continuación, les voy a mostrar algunos resultados generales de lo que sale en las muestras de agua. En general, casi siempre salen las mismas especies, eh, pero a veces salen algunas nuevas o algunas que no han salido en harto tiempo. Veamos. Por ejemplo, de diatomeas, siempre salen ketóceros. Yo lo llamo SP porque a nivel de importancia para la salmonicultura, eh, ninguno de estos tres es nocivo. Lo importante para nosotros son los ketóceros convolutus y ketóceros criófilos. Eso sí los tienen que identificar con nombre y apellido. Si no saben el apellido de los otros ketóceros, pueden ponerle SP y no hay problema. Si se saben el nombre, le ponen el nombre y el apellido, se lo ponen. Y si quieren averiguar cómo se llama el nombre completo, lo hacen también. Pero esas son las tres formas. Yo por tiempo prefiero ponerle ketóceros SP. Tenemos esta otra especie, que es una cadena de diatomeas que se llama Acnantes longipes, que también aparece de repente. No tan seguido. Tenemos Pseudonychia o Nischia, SPP también, porque está la Pseudonychia australis, Pseudonychia fragilísima, y hay otras especies de Pseudonychia. Esta especie, ojo, que es la que genera el veneno amnésico en los mariscos. Así que si ven hartas concentraciones de esta microalga, ojo ahí, porque puede haber mariscos en su zona que están bioacumulando toxina amnésica y por lo tanto ustedes mejor no coman mariscos. Estas son diatomeas que son como un arrocito y van unidas así. Esta es una, dos, tres y un poquito más. Tenemos la esqueletonema. Hay distintas especies de esqueletonema. En general, nosotros las llamamos esqueletonema costatum, pero hay otras personas que la llaman esqueletonema, SP, porque algunas tienen distintos tamaños, son primas, pero no son las mismas. Tampoco hay problema con eso, con el SP como el convolutus. Esta es una diatomea que crece mucho cuando es la época y es bastante buena competidora. Por lo tanto, al crecer generalmente es como un bloom no nocivo, una floración algal inofensiva. Otras diatomeas, por ejemplo, aquí tenemos Thalassiosiras.
también hay distintas especies de thalassiosiras que se distinguen ya sea por las uniones, por el tamaño, por la forma en que están en la columna de agua. Y ahí ustedes las pueden buscar el nombre correcto o bien poner Thalassiosira sp. La que tienen que identificar sí o sí con nombre y apellido es Thalassiosira pseudonana, que es mucho más pequeñita que esta, y las Thalassiosira subtilis también, que generan algún tipo de anormalidad en los peces. Stephanophyxis. Aquí hay dos especies de Stephanophyxis, que son diatomeas que también forman cadena y son inofensivas para los peces. Hasta ahora solo les he mostrado microalgas inofensivas que salen en general en la columna de agua. Tenemos esta que es Asterionelopsis glacialis, que también se encuentra en la columna de agua en forma recurrente y genera como una espiral de estas microalgas. Tenemos el coretón, que es una diatomea muy grande, que lo van a distinguir inmediatamente, inofensivo también. También está Ditilum, que es una microalga muy grande, es fácil de distinguir. Tenemos Ginardia. La Ginardia se podría confundir con Leptocylindrus danicus. Aquí es importante que ustedes vean la conformación de los cloroplastos y las terminaciones de las orillas. Ginardia también tiene una espícula acá en una de las orillas. Aquí es importante la calidad del microscopio, el uso del micrométrico para poder ver ciertos detalles. Tenemos las gramatóforas marinas, que también forman cadena, son bien grandes también, así que esta es fácil de distinguir. Odontela también es fácil de distinguir. Es grande. Ligmófora. Ligmófora es una microalga que vive sobre la superficie de un sustrato. Esta puede formar abanicos gigantes y muy bonitos. A veces ocurre que por alguna razón se encuentran mucho más en la muestra de agua. Seguramente hubo algún movimiento de redes o algo que se soltaron y por eso ven más de lo normal. En general, a veces cuando la ven solita es como una pizza o un pedazo de pizza. Tenemos Melosira, que estas son como arvejitas dentro de una vaina, y Melosira varians, una es ártica y la otra es varians. También es importante saber si saben que ambas son melosiras, pero no las pueden distinguir, podrían ponerle Melosira sp. Tenemos Lauderia. Fíjese la conformación de los cloroplastos. Esta también a veces aparece solita, pequeñita, flaquita, cilindroteca. Esta también aparece de repente, que es Fragilaria. Puede formar, todas estas son cadenas, cada una de estas es una célula. Tienen que contar cada una de estas. Cocinodiscus, este aparece bastante seguido en las muestras de agua, es muy grande y es fácil de reconocer. Pleurosigma también es una diatomea muy grande y es un poco curva, termina con algunas curvaturas. Porque la otra es la navícula, que es muy parecida, con la diferencia que es un arroz que no tiene curvas como esta. Pasamos a los dinoflagelados. Por ejemplo, tenemos dinoflagelados que ustedes podrían ver el Ceratium, que es un Ceratium tripos, como dice su nombre tri, porque tiene 3 acá, como cuernitos. Tenemos el Ceratium furca, Ceratium fusus, Ceratium pentagonum. Si pueden reconocer los Ceratium, pero no saben cuál es cuál, le pueden poner Ceratium spp. Los dinophysis también. Hay muchas especies de dinophysis. Dinophysis acuta, acuminata, rotundata. Si no los pueden distinguir bien, también dinophysis spp. Pero es importante que ustedes sepan que acuminata y acuta son responsables, tienen toxinas diarreicas. Catodinium, este también es un poco más pequeñito, que también anda nadando. El Girodidium, en general, este es fácil de reconocer y es grande.
y se va dando vuelta, como que da vuelta sobre su propio eje, por lo tanto los surcos parece que giran y por eso se llama girodínamo. Tenemos, por ejemplo, los protoperidinium. Hay muchas especies de protoperidinium. Para reconocerlo, ellos siempre tienen como dos patitas y acá el sombrerito, siempre, si se fijan en las otras fotos. Luego tienen que ir a buscar el apellido de cada protoperidinium. Pero si no se lo saben y no tienen algún manual que los ayude, le ponen ese pepeno. Lo importante es que sepan que es un protoperidinium. Y este también sale bastante en las muestras de agua. Bueno, ahora vamos a pasar al práctico para que empecemos a ver qué hay en las muestras de agua y ver si es que se pueden identificar fácilmente. Muchas gracias por su atención y vamos al práctico ahora.